Bienvenidos estimados una vez más para mi canal de Alejo Videos. Estamos con un problema de desagües. Como se puede ver acá, esto es como una bajada, una montante donde bajan los caños de desagüe y el desagüe del lavarropa y de la pileta del lavadero. El problema que hay es que esos caños de desagüe, como vamos a ver, son de plomo y se ve que están pinchados porque están filtrando para abajo y me están cayendo arriba de un mueble de cocina. Entonces vamos a tener que o cambiar ese caño de plomo o en su defecto poner algún caño plástico y que caiga acá. Y a eso es lo que voy a hacer porque es, digamos, el menor esfuerzo, digamos, como... Y no me molesta que se vea ahí abajo del otro lado donde les voy a mostrar, que se vea un caño a la vista ahí. Y acá voy a tener que romper, acá es donde baja el caño, así que vamos a ir al lavadero a ver este despelote, ¿está bien? Vamos. Fíjense que no estoy usando el desagote natural, quizás que era este, o uno que está por ahí detrás. Este es el caño de plomo que les comento, y estoy desagotando provisoriamente en este balde, para que no vaya el agua por acá. Yo en un momento metía la manguera de desagote por acá, igual tengo una salida ahí atrás, y esto va todo por la pared, y desencadena en esa esquina que veíamos ahí. Entonces, o no me queda más opción que romper toda la pared hasta allá, o meter un caño por fuera acá de plástico. Voy a tener que correr toda esta silla, todo este quilombo que tenemos acá. Ven, hay otra salida de desagote, digamos, de lavarropa. Entonces, o lo vamos a mandar por afuera, que es lo más probable, o tenemos que romper toda la pared para enganchar donde está la pérdida de caño este, soldarlo. Y aparte es plomo, esto ya está obsoleto completamente en instalaciones sanitarias. Así que voy a investigar, voy a empezar a romper del otro lado. Así que, dicho esto, voy a empezar a romper acá, a ver con qué me encuentro, ¿no? Le voy a dar con martillo, primero para no darle con un roto martillo, para que me haga pelota todos los caños de golpe. Así que le voy a ir dando con amor, a ver qué encuentro acá. Vamos a ponernos las protecciones auditivas Delta Plus, ¿está bien? Como ya nos han mandado. Oh, esto está buenísimo, no se escucha nada. Esto, para que no nos caiga ningún cascotín en la cara, en la vista. Ahí está. Y unos guantes para no amasijarnos los dedos. Empezar a romper. Cuídense de los oídos, porque la audición que se va no vuelve. Vamos a tener que darle con el roto martillo, me parece. Vamos a darle con esta. Nosotros le hicimos unboxing nada más, pero no la habíamos probado. Roto martillo. Vamos a darle un poco de murra. 1500 watts. Ahí tiene. Esto tiene sistema SDS, lo que se llama. ¿Ven que se sale? Tiene que tener el capuchón para atrás. Giran. Ahí, clavó. Y ahora lo saca ahí tu hermana esto. ¿Entendés? Y tu hermana. Enchufamos. Ponemos martillo. Ahí donde está, ya está. Y ahí tienen que seleccionarle martillo. Entonces esto. Mirá cómo le llamo yo a esta máquina, la mimosa. Mirá cómo rompe al toque. Mirá acá. Los cascotes que van sacando, no los tiren. ¿Saben por qué?
Porque después cuando tenés que rellenar con cemento, para no tirar todo cemento, le metés pedazos de cascote. Si grito mucho es por esto, porque no escucho nada. Está buenísimo esto, cuídense los oídos. In your face! In your face! Esto se le llama montante, van a ver que no solamente veo acá que está el caño de desagüe, sino que también hay un caño de galvanizado. Ahora te voy a mostrar. Cuando la máquina se les traba, no hagan palanca porque pueden partir esto, ¿está bien? ¿Sabes lo que yo voy a hacer con esto? Le voy a meter un acople acá, un acople. Le tenés que agujerear del otro lado para caer justamente acá, y acá le voy a poner lo que llaman acople. ¿Está bien? Una transición de material de hierro, esto es fundición, a plástico. Vamos a mostrar. Se portó, se portó por ahora. ¿Ven? Vamos a poner luz acá. Caño de fundición. Vamos a poner un caño nuevo para allá. Y acá está un caño de agua. Aparentemente es de galvanizado. Ahí baja. ¿Está bien? Esto en teoría sigue por acá y es que va a un baño, no sé por dónde va. Pero bueno, al que nos interesa a nosotros es este. Fíjense, todos estos cascotes los guardan para cuando tengan que rellenar acá. Bueno, acá vemos lo que es la parte de desagüe. Si se fijan, tenemos este, que es un desagüe, que sería para lavar ropa, alguna milonga así. Este, que es el de la pileta. Y acá está el desagüe general, digamos, donde desemboca tanto este caño como este. Desemboca ahí y va con un caño para atrás. Con lo cual voy a tener que o romper todo el piso ahí o algo por el estilo. O hago un caño simplemente que desagote allá y dejo sin desagüe acá. O vamos a ver cómo hacemos. Lo que sí puedo notar acá es que hay, mirá, está cayendo esto, con lo cual eso me indica que hay humedad acá. Sale ahí el caño, ahí abajo. Ese caño que entra del otro lado, entra ahí, el piso. Así que el caño que entra del otro lado entra acá. Este desagote va ahí. Este desagote va ahí. No sé si va así o así por el piso, no sé. La cuestión es que voy a tener que romper esto y es un parto mal. Un parto mal es esto. Acá vamos a darle con más amor. Vamos a darle con más amor. Vamos a tener que romper esto. Vamos a ver si conseguimos cerámica de este estilo después, ¿no? Si no, pintaremos, yo qué sé. La casa vieja esta. Tiene caño de plomo esto. Hay que cubrir bien, que no entre. Vamos a ver con amor, simplemente un poquito, a ver si encontramos
Hay que tener cuidado cuando hay caños muy viejos y más si pasan otros caños. Hay que darle con amor. Pero acá ya vemos que cae caño de plomo. ¿Eh? Caño de plomo es una basura ya. Hay un agujero, viene para acá, o sea que esto debe ser así. Y el otro viene para acá, es este que está acá. Entonces, acá ya encontramos un caño de plomo. El otro debe ir para allá. Suscríbanse a mi canal si no están suscriptos, porque cuando la gente se suscribe a los videos es como que lo muestra más, no sé por qué, teorías conspiranoicas de YouTube. Estamos en Instagram también, TikTok. Estamos en todos lados, señores, mostrando cómo arreglamos cosas. Odiamos los caños de plomo. Odiamos los caños de plomo. Acá está bueno ya. Acá se siente que hay un caño. Acá está el caño de plomo. Este caño lo saco a las piñas, lo saco. A las piñas. Nunca dejen de estudiar, muchachos. Estudien siempre, loco. Prepárense. Prepárense que la vida es dura. Estoy transpirando. ¿Sabes lo que estaría piola esto? Tipo un piso flotante y todo abajo. Y chau. Y a la pelota. ¿No? Entonces, no tiene que romper tanto. Hay que hacer construcciones más eficientes. Bueno, ¿qué opinan, muchachos? Bueno, ya estamos, ya falta poquito. Pero bastante fácil esto acá. Pero acá ya diviso que hay un caño de agua. Qué mala transpira, por Dios. Si tienen anteojos, si usan anteojos, usen algunos que tengan viejos, así no se los rayan con las piedritas y todo esto. Se te rayan este tipo de trabajos. Voy a poner cara de sexy. Está re loco este chabón. Vamos a hacer estos trabajos y grabarlos cuando los hago. Voy a dar con amor desde el otro lado.
Ah, te di con amor. Ah, mirá cómo está esto, amigo. Se ha reventado mal. El año de... Mirá. Mirá el caño cómo está todo. Reventado mal. Reventado mal el caño. Se ve que ya está, mirá, las paredes re delgadas, entonces se rompen solos. Mirá. Bueno, así que voy a tener que cambiar esto, meter una cajita acá. Ven, acá está el caño 1. Hay un caño de agua ahí, no sé si lo llegan a ver. Ahí. Acá. Igual está viejo, se me parece, no es de ahora. Es, digamos, está fuera de uso. Y acá está esto. Así que vamos a tener que cambiar todo esto. Todo esto. Una cosa que les voy a decir que no es un dato menor. Siempre que vean un agujero en un caño, hasta que no lo reparen, métanle una bolsa plástica, una tela, algo. Una bolsa plástica preferentemente. Porque si se les cae un cascote adentro y te tapa todo el desagüe, el piste, tenés que cortar todo el caño que va para abajo después. Así que ojo con eso, ¿ves? Ahí ya le pusimos una bolsa, ahora vamos a tapar bien para que no entren piedras, nada. ¿Estamos? No se duerman con eso porque después te querés cortar las orejas. Ahora que ya tengo identificado por dónde pasan los caños, voy a darle la roto mal en tu cara, en tu cara. Esto tiene que ser más práctico, loco, la vida. Tiene que ser más práctico, no puede ser que sea esta bosta cada vez que tenés que cambiar algo. Tiene que ser algo más, tipo, sacás esto, lo cambiás y con 3 tornillos. Esto es arcaico, este tipo de construcción. Me parece a mí, no sé qué opinan. Bueno, caño 1. Caño 1. Ahora se me acalambró la pata. Se me acalambró la pata. Caño 1. Viene acá. Caño 2. Vamos a poner luz. Esto. ¿Se ve? Caño 2. Y hay un caño de agua. No hay más que eso por acá. Así que vamos a tener que ver cómo ponemos. Seguramente cuando pongamos la nueva cabina de desagote haremos así y llegaremos hasta acá. Así, alguna milonga así. Pero ven, ahí está. El que es de plomo es el primero. Después el segundo tramo es de fundición. Bien, veamos. El caño que les comenté antes. Se ve que esto es fundición, y ahí arranca el de plomo. Esto es todo plomo. Todo plomo. Pusimos la bolsa, igual limpiemos siempre. Vamos a ver si conviene de soldar acá o de soldar ahí. Vamos a ver. Pero básicamente está así.
Qué manera de transpirar. Estoy incómodo acá. Me duele las rodillas, estoy acalambrado. Bueno, vamos a usar sierra sable ahora para cortar los caños. Muy útil esta herramienta, muy útil. Bueno, señores, vamos a poner la luz. Le dimos acá, fíjense, cortamos todos los caños de plomo con la sierra sable. Ya hicimos en nuestro canal la review un poco, cortando algunos hierros y todo eso, maderas. Viene muy útil, en este caso caños de plomo. Fíjense, este es el viejo desagüe. Y entra de 10 ahí la sierra sable. El problema que teníamos nosotros, se ve que esto está pinchado en algún lugar. Entonces filtraba agua para abajo. Fíjense cómo filtraba agua. Y esto caía arriba del mueble y lo estaba por romper todo. Así que nada, ahí estamos. Pónganle la bolsa de papel hasta que terminen esto. Y seguir trabajando. Ahora vamos a cambiar. Vamos a comprar el desagüe este. Y vamos a armarlo. Vamos a armar todo este desagüe nuevo. Ahí está. Pasa un diclofenac, un ibuprofeno, algo. Tengo la espalda mocha. Bien, estimados, ya tenemos todos los elementos como para empezar a trabajar. Conseguimos la garrafa con el pico tipo soplete. ¿Bien? Ya cerramos todo el gas general. Como no sabemos ese caño que había ahí, qué tipo de cosa llevaba, qué tipo de fluido, entonces puede ser agua, puede ser un caño muerto, puede ser un caño de gas. Por las dudas cerramos el gas del medidor. Me dijeron tener cuidado porque si es un medidor que hace mucho que está, capaz que se te pega el diafragma y después te quedas sin gas. Bueno, esperemos que no pase. Esperemos que no pase. Vamos a ver que cuando le demos con el soplete al caño de fundición,
vamos a tener que ponerle del otro lado un trapo mojado, cosa de que la soldadura que yo estoy sacando acá no afloje la soldadura de abajo. Eso siempre háganlo donde haya desagües compartidos. Siempre pongan un trapo mojado del otro lado para que el calor que van usando para aflojar el viejo plomo, en este caso, no afecte la soldadura del otro lado de la fundición. Esto es el viejo pileta se le llama esto, desagüe, desagote. Podemos hacer plomadas para la pesca. Así que no sé, bueno. Y te voy a contar las cosas que compramos. Primero, caño de 40. Esto es lo que va a desagotar la pileta y lo que va a desagotar el lavarropas. Caño de 40. Si se fijan, esto ya lo vamos a ver más en acción. Tiene como unas gomitas ahí. Se llega a divisar ahí. Tiene como unas gomitas, unos O-ring, que eso encastra, por ejemplo, lo mismo que acá. Lo mismo que acá. No sé si llega a ver. Esas gomitas. Se le tira este tipo de aerosol. Se le tira este aerosol, que es un aerosol lubricante para que los caños entren acá. Esto simplemente a presión va. Nos vendieron esto en reemplazo de esto. Por lo que veo, la profundidad es prácticamente la misma. Esto tiene una entrada. Vamos a poner ahí. Esto tiene una entrada de 63. Se llama 63, que va este tipo de caño, que es igual al anterior, pero de 63. También viene con este sistema. Tiene una entrada de 63, digamos, la salida que va a la conexión general de desagüe, y acá van las entradas que sería el lavarropa, la pileta, todo eso. Como pueden ver, está cerrado. Está cerrado porque vos agujereás esto en función de lo que quieras usar. Tiene los O-ring ahí de goma. Entonces tenemos esto, que es lo que va al desagüe, a lo que va a la parte de fundición. Tenemos entradas de 40, que podría ir el lavadero, podría ir el desagote del lavarropa, etc. Están todos cerrados porque vos agujerías el que necesitas. Si vos le sacás la tapa, esto tiene un sifón adentro. ¿Para qué es este sifón? Esto va a presión, ¿ves? Es un sifón. ¿Para qué es esto? Para que el agua quede acá y te haga como una pileta de agua acá y los olores no retornen desde la cloaca para acá. Mismo los bichos y todo eso. Esto después se saca. Sobre esto mismo va esto, que es una rejilla que encastra acá adentro también con lubricante. Y esto ustedes lo pueden cortar a la medida que ustedes quieran para que les calce. Lo vamos a ver eso. Después tenemos los codos. Esto es una T en este caso. Caño de 40, salida de desagote de la pileta. Entra acá. Y esto es una de las cosas más interesantes que van a ver en este canal. Mirá. Tenemos entrada de 63. Entrada de 63. Y esto iría acá. En esto. Así va. Sin que se les caiga. Ahí, esto va ahí. Ya vamos a ver bien. Ahí. Y esto encastra acá. Acá, perdón. Así quedaría. Esto, la goma esta, es una goma cónica que uno al ir ajustando acá se va abriendo así. Miren. ¿Ven ahí? ¿Ven? Va apretando en forma cónica. Va apretando en forma así. ¿Se entiende? Entonces, esto ustedes lo meten donde está la fundición. Por eso tiene que estar muy liso la parte que hacen ustedes para la fundición. Donde van a sacarle todo el viejo plomo con la garrafa. Entonces, ustedes encastran esto adentro, ajustan y esto no lo sacan más. No lo sacan más, señores. Bueno, después de esto, va esto también. Esto es una reducción de 110 a 63. Lo pueden poner así, esto se mueve. También con lubricante acá adentro, como vamos a ver.
Y listo. Después van armando con los coditos. Con los coditos la salida donde quieran, que lo vamos a ir viendo. Pero quería mostrárselos un poco. Bueno, estuvimos cortando hoy ahí, sacamos la parte del desagote de la pileta. Acá está toda la pileta con todos los insumos de plomería. Desagotaba ahí, este es el viejo caño de plomo. Y eso venía hasta acá. Bueno, ahí ya se secó todo. Estamos en un nuevo día de grabación. Y ahí ya se secó todo, por lo que no habría más agua ahí. Y ya cerramos el gas porque no sabemos ese caño realmente qué es, pero lo cerramos por las dudas a modo de prevención. ¿Está bien? Lo cerramos desde el medidor. Y ahí tenemos donde vamos a usar la garrafa que tenemos acá. Y del otro lado vamos a mojar un trapo y lo vamos a poner ahí para que no nos llegue a derretir la soldadura que hay de fundición del otro lado, como vamos a ver. Escúchenme una cosa, como acá yo tengo una soldadura también de fundición con fundición, lo que voy a hacer es ponerle un trapo mojado acá alrededor, cosa que el calor que yo tire acá con el soplete no me afecte la soldadura esta y después queden fugas acá. O sea, voy a arreglar una fuga allá, pero voy a tener una fuga acá. Entonces lo que voy a hacer es agarrar un trapo con agua que tengo acá y vamos a mojarlo bien. Hemos mojado, ahí, está todo mojado este trapo, está todo mojado acá. Es para que el calor no afecte tanto a esa soldadura. Háganlo siempre que tengan uniones con otros vecinos o cosas por el estilo, porque capaz que vos soldás de un lado, le tirás calor y te ablanda la soldadura en el otro punto. Ojo con eso. Bueno, ahí estamos sin gorro porque para que no se nos prenda fuego. Tenemos un trapo húmedo por las dudas. Ahí habría quedado ya. Ahora vamos a esperar que se enfríe bien, vamos a lijarlo para que quede bien liso esto. Esto tiene que quedar bien liso. Vamos a tratar de sacar un poco más de lo que queda ahí, pero aparentemente, por lo que se ve, estaría bastante limpio ya. Ya salió todo el plomo. Un problema, que era lo que yo me suponía, y es lo siguiente: no me va esto, es grande, necesito que sea uno más chico, o no lo estoy sabiendo poner, porque ahora voy a poner las medidas de cuánto mide esto, me coincide justo esto con ese círculo, así que no entra ahí. A mí me parecía grande, pero no va. Vamos a tener que cambiarlo por uno más chico, me parece.
Bien, estimadísimos, estamos en un nuevo día de trabajo y viendo que ayer me pasé todo el día sacando el plomo que había en la unión entre el desagüe de plomo y la fundición y no me entró el aparatejo ese, la adaptación o transición, como se le llama, no entra porque se ve que no es un caño de 110, sino que es un poco más chico. Debe haber algún accesorio. Me cansé y además me han convencido la gente en Instagram, la people, de que me dijeron, loco, vas a renegar con este caño, ¿por qué no directamente cortás acá? Vamos a mostrar bien porque la gente no va a entender a qué estamos hablando. Me dijeron, ¿por qué no cortás acá y embocás ahí con alguna transición entre el caño este y el caño de 63 y haces todo plástico el codo y chao, te olvidás? Incluso a futuro podés cambiar todo ahí. Así que vamos a hacer eso, vamos a ranurar acá y listo, ¿ok? Tienen sentido cada uno de estos, R y L, R y L, ahí está. Vamos a romper, señores, vamos a seguir rompiendo. Ahora le vamos a dar con la moladora acá. Vamos a dar con la moladora, ¿está bien? Vamos a buscar la moladora. Y ahora cómo mete la moladora atrás. Por eso necesito una moladora más grande que esta. Una más grande para cortar un caño así. Voy a tener que ir con la sierra sable, al ciento. Porque la que me faltaba, ahora que no pueda cortar eso por no tener una moladora más grande. Viste, todo el tiempo van surgiendo cosas cuando trabajamos y aprendemos. Ahí la corté, mirá. Lo cortamos. Bueno, lo hemos cortado. Hemos cortado el codo que entraba acá. Mira esto. Ahora tengo que alisar todo esto, así entra el caño. Pero fíjate que no entraba con la moladora acá, ¿eh? No entraba. No entraba, llegaba hasta acá nomás. Tuve que achurar, ¿ves?
La sierra de sable, la tuve que achurar. Ahora te voy a pasar a mostrar otro problema que va surgiendo. Tenemos el caño de 63, ahí como se puede llegar a leer, 63, perdón el sol. Y ahora nos encontramos con que no entra uno adentro del otro, con lo cual vamos a tener que hacer algún injerto. Todavía no entra. Así que vamos a tener que buscar algún teje-maneje que entre acá. Vamos a ver, porque no entra, está casi tocando pico con pico. Pico con pico, ahí, ¿se ve? Lo que vamos a hacer ahora es con este tipo de cepillos y mi atornilladora tratar de cepillar un poco ahí adentro. Así que vamos a ponerle ritmo, calor, y vamos a hacer un video bien chingón para nuestros amigos de México también. Mirá. Ahí va. Vamos a poner el otro, que es medio copa. Vamos a poner el otro, porque este no entra. Vamos a poner el otro, que también es bien copante también. Ya van a ver, esperen. Siempre que usen este tipo de cepillo de alambre o en alguna agujereadora, usen máscara, ¿está bien? Porque estos pelitos de hierro, si te van a los ojos, te lo pueden lastimar. Así que o usen protección visual o usen una máscara, ¿está bien? Así que vamos a sacarle y vamos a usar Ajustenlo bien, no vaya a ser cosa que se salga y se caiga adentro y... ¿Entendés? Bueno, mirá cómo va quedando. Vamos a ver. Bastante, va saliendo. Esto ya es óxido. De paso miramos abajo cómo está todo. Así que esto va a andar bien. Ahora le vamos a lijar acá también un poco. Va quedando, va quedando. Es una lima para madera, como pueden ver, pero me sirve mejor para esto que es óxido. También me lo deja más liso que una lima común. Falta acá un poquito y listo. Limpiamos bien con un trapo húmedo. Sacamos el polvillo. Le vamos a meter un montón de esto, Me dijeron que hay otro que es mejor, en el sentido que no este sellarrosca, sino otro tipo de crema, pero yo sé que conseguí y necesito terminar con esto urgente. Ahí. La parte de acá arriba la voy a meter con otro sellador, silicona, que tengo acá. Entonces, esto después no te lo sacas más del dedo esto.
Voy a poner luz. Estamos girando. No hay chance que esto fugue. No hay chance, me parece, ¿no? Porque esto acá no hay presión. No hay presión. Vamos a sacar eso con un palito. Es jodido agarrar el celular con las manos llenas de pegote. Mirá que son mis manos. Ahí está. Así que ahora voy a poner ahí atrás también. Ahí, un poquito. Después le voy a poner silicona un poco también, ¿no? Pero bueno. Por ahora lo vamos a dejar secar así. Y después vamos a recién cortar a medida el caño de 60 para poner el desagote acá. ¿Ok? Acaba de ocurrir esto que es para uniones de placas de yeso. Se lo voy a meter todo acá alrededor. ¿Qué opinan? Se voy a poner. Ahí quedó, ¿vieron? Ahí quedó. Así le da como una estructura extra, ¿no? Estructura extra. Estructura extra. Esto es la pileta. Ahí está el agujero de la pileta. El agujero viejo. Ahora vamos a empezar a armar todo el diagrama de desagote. Mirá cómo te queda cuando cortás plomo, cuando te queda el disco de amoladora todo plateado. Bueno, esto es lo que vamos a tener que poner acá. Los picos que no usen, los pueden cortar también para achicar. Yo, por ejemplo, voy a usar ese de la punta nomás. Con lo cual, se me va a acomodar todavía aún más. Voy a salir con un codo ahí, subo y estos dos no los uso. Vamos a empezar a plantear cómo poner esto. Y tenemos un problema. Si yo pongo esto acá, vamos a poner esto acá. Con la salida de 60 ahí. Estas son de 40, 40, 40 y 40. Si yo quiero sacar esto acá, me doy cuenta que esto no está al ras. Y todavía le falta la tapa. Entonces voy a tener que picar un poco más ahí abajo de esto para que la tapa vaya. La tapa yo la tengo, fíjense. Esta es la tapa. Esto sube y baja, o sea, yo esto lo tengo que cortar con una medida que calce bien, pero no está al ras, o sea que voy a tener que picar un poco más el piso para que vaya más abajo. Esto siempre tiene que quedar más abajo que el nivel del piso, así cuando ustedes le agregan este espesor
queda bien abajo del piso un poquito o al ras, pero nunca por arriba, porque si no el agua se estanca ahí. Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar, pero estamos rompiendo el trabajo que una vez una persona hace muchos años hizo. Qué loco, ¿no? O sea, estoy arruinando el trabajo que una persona hizo, pero bueno, los materiales caducan. Pero es muy loco pensar en eso, ¿no? Que una persona trabajó, después en el futuro viene un gordo bondiola como yo y se lo hace bosta. Pero nada, es loco, es filosófica la charla, ¿no? Mira, tengo que seguir picando más, porque si este es el piso, me queda una luz, nada, un pelito. Y tengo que ir más abajo. Más abajo. ¿Lo ves? Se queda más abajo que esto. Está ahí el ras. Necesito picar más para ahí abajo todavía. Más. Nota de color. Pusimos un trapo acá para que estas piedritas que estoy picando ahí no caigan adentro. Ahí piqué un poco más. Ahí están los hierros del hormigón. Lo voy a hacer para ganar un poco el lugar y acomodarlo mejor. Dado que este no lo voy a usar, lo voy a cortar. Lo voy a cortar acá. Voy a usar solamente este. Después tengo que agujerear este. Ven que está cerrado con una mecha copa de plástico. O de metal. Y este lo voy a cortar. Lo voy a cortar por acá. Así dan un poquito de espacio. Bueno, hemos cortado un pedacito para empezar a presentar acá. Ahí tenemos que hacer agujero primero. Pero quería mostrar una cosa. Cómo es el sistema este. Este es un caño de 40. Elijan. Ahí. Se queda todo lisito. Sin partes. O agarran un cúter o algo así para sacarle todo la... para que no dañe el O-ring, digamos. Después limpian. Vamos acá. Aerosol, lubricante, baten. Ahí está. Y lo mismo con el codo este. Ahí queda el codito. Fantastic. Ahora después lo tenemos que agujerear acá. Pero en principio así sería la unión. El tema es ver cómo cazzo meto eso allá y que no me toque. Voy a proceder a cortar la tapa, con lo cual la tapa puede ir, ¿ven esto? Yo tengo que cortar acá, por acá. Pero, o sea, yo tengo que poner el ras porque casi no me sale nada ahí. Entonces vamos a empezar. 3,8 más o menos. 3,5, 6, 3,5 lo voy a poner, así me da margen a jugar ahí. 3,5, 3,5. O sea que ahora tengo que cortar esto acá en 3,5. 3,5. Ahí.
marco varios puntos. Ahí. Cinta de papel. Ahí. Bueno, cortamos, tenemos que agujerear acá, que lo que voy a hacer, tirarle lubricante, ahí, bien, y tenemos la tapita toda rebanadita ahí, para presentarla, ¿no? Voy a poner un poquito de lubricante acá también. Ahí está. Al ras quedó. Ahí va, Ahora vamos a presentarla ahí como queda. Y listo. Poneme la cara de DiCaprio. Poneme la cara de DiCaprio. Voy a tener que... No entra. Voy a tener que romper más acá. Me quiero acordar. Voy a tener que romper más. Por ese fucking caño. Y aparte no entra. Marcamos acá. Con amoladora, con un disco diamantado. Bueno, el trapo acá para que los cascotes de acá no caigan en el desagüe. Acuérdense de eso. Fíjense. Tan. Al ras. Ahí. Le saco 2 piedritas más y ya queda al ras. Ahí está el viejo caño de desagüe 1. Caño de desagüe, a ver dónde estaba. Ahí el otro. Y acá ya está. Acá va a ser la salida. Sale el caño de 63 y entra acá. Ahora espero que me dé el ángulo, ahora que me lo pongo a pensar, ¿no? Así que bueno, así estamos. Bueno, estimados, llegó el momento. Ahí quedó. Quedó más abajo, como corresponde, que el nivel. Ahora tengo que ver si la inclinación me da con el codo. Fíjense ahí abajo como tuvimos que picar. Así que hemos llegado, hemos logrado esto. Ahí está. Nos quedó ahí justo. Nos da un poquito de fuego también. Así que lo hemos logrado. Ahora nos queda, bueno, acá subir todos los caños, eso es una pavada, pero la inclinación de la salida esta tenemos que ver cómo va. Estaríamos llegando a buen puerto ya. Tendríamos que cortar un poco ese caño. Esto ya está andando bien. Vamos a agujerear acá con una mecha copa. En este caso es de 38 milímetros. Lo vamos a usar con una atornilladora. Un consejo que les voy a dar: saquen el O-ring agujereen y después vuélvanselo a poner. Así no lo dañan. Entonces
No hay pérdida por acá. Ahora vamos a ir al proceso de agujerear esto. Ahí está. Sacamos el O-ring y empezamos a agujerear. Vamos a ver si no dañamos nada cuando agujereamos. Siempre mejor chequear. Y mira, podríamos dañar el sifón, así que vamos a sacarle el sifón y nos quedamos tranquilos, ¿no? De no romper nada. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Epa. Limpiamos bien ahí. Y ahora volvemos a meter el O-ring. O goma, no sé. Yo lo conozco como O-ring. Esto. Ahí está. Listo. Fenomenal. Fenomenal. Un detalle que no es menor es el tema de cuando hicimos el agujero acá. Vamos a recalcar una cosa. Vamos a enfocar acá. Mirá. Vamos a sacar esto. Ahí está. Vamos a sacar el sifón y vamos a sacar esto. Esto que quedó acá, toda esta rebaba, ahí, todo esto que se ve ahí, esto hay que sacarlo todo. ¿Por qué? Porque si no, cuando empiecen a caer mugre o pelos o cosas por el estilo, quedan empezando a enredar acá. Entonces, esto te hace como una bola acá. Entonces, todo esto tiene que estar bien lisito y es lo que no mostramos. Así que vamos a hacerlo. Vamos a sacar el O-ring de nuevo para no lastimarlo. Y ahora vamos a lijarlo un poco. Lo lijamos todo. Bueno, ahí quedó. Vamos a enfocar mejor. Vamos a enfocar mejor acá. Vamos a enfocar mejor. Bueno, ahí quedó. ¿Ven? Por donde sale mi dedo. Todo lisito. Todo lisito. Usted tiene que tocar y no ver ninguna rugosidad, ninguna punta, nada que pueda enganchar mugre. Una vez que hicieron esto, listo, ya podemos proceder a armar todo. Bueno, así es el pozo que nos quedó. Tuvimos que picar lamentablemente un poco de losa, de hormigón. Tratamos de que los hierros no cortarlos, siempre hay que tratar de dejarlos. Cuando cortemos un caño y queden estas rebabas,
para emparejarlo un poco, le damos con la lija gruesa sobre una pared. ¿Ven? Y después lijamos acá el bordecito, pero lo emparejamos, Perfecto, perfecto. Bueno, estaríamos en condiciones de decir que ya está medianamente más o menos la parte gruesa resuelta. Después tenemos que salir con un caño de ahí de 40, pero ya la rejilla está debajo mínimamente del nivel del piso. Si el agua cae, nunca tiene que estar la rejilla arriba del piso, si no el agua no decanta por gravedad. Tenemos el codo, así que va bien el codo ahí. Y ahora vamos a mostrar del otro lado cómo quedó cuando hagamos la unión. Vamos a ver ahí. Acá está lo que habíamos hecho hoy. Ya está medianamente seco. Tenemos ahí del otro lado. Esto, fíjense que esto lo ponemos ahí un poquito. Y ahí ya queda debajo del nivel del piso. Es un tema de acomodarlo. Capaz que hay una piedrita ahí. Pero acá estamos un pelito atrás. Entonces vamos a tener que correrlo. Sacamos un poquito de acá. Tic. Digamos, lo desplazamos para acá. Y entra perfecto esto. Así que ahora vamos a cortar un caño de acá a acá más o menos. Y ya está. Después lo vamos a probar. Y una vez que ande todo bien, vamos a recién ahí llenar con cemento. Bueno, estaría nivelado ahí, debajo del nivel del piso. El codo acorde ahí. Y tenemos esto. Estoy renegando por una cosa que es un detalle menor, o no tan menor, que es que se me cayó un cascote acá adentro. Y vos preguntás, ¿cómo se te cayó un cascote si tenías un trapo? Yo tenía un cascote acá para nivelar esto, para saber cuánto tenía que cortar de esto. Todavía no lo pegué acá, lo tengo que pegar, está flojo esto. Y se me cayó un cascote, el que estaba que hizo ¡plup! Cayó acá adentro. Yo me quiero matar. Ahora voy a ver si sale voy a tener que levantar la tapa de desagüe para ver si se cayó un cascote. ¿Podés entender eso? Yo no te la puedo creer. La vieja tapa de hormigón. Supuestamente ahí para la junta se le ponía arena y cal, simplemente, como me han dicho. Así que esta es la que tenemos que levantar para encontrar el cascote. Les voy a mostrar, porque viste que cuando uno va descubriendo quilombos, aparecen más quilombos. Y yo le voy a consultar a ustedes qué les parece esto. Para mí está... Pero ustedes me van a decir mejor. Resulta que uno de los caños que une esta cámara, que es como una cámara vieja, y se une más adelante con una cámara nueva. Vieron que cuando uno descubre un problema siempre generalmente aparece otro. Vieron que estábamos con los desagües, que ahora lo vamos a seguir porque aparentemente ya el cascote ya se fue. Ya lo hemos sacado con todas las otras piedras. Así que estamos en condiciones de seguir con el desagüe. Y estaba bueno también descubrir esta tapa que tuve que romper, para así veíamos además cómo estaba todo esto. Esta es una vieja cámara que se une con una cámara más nueva, porque es como que es una construcción vieja que después se le anexó una construcción más nueva. Entonces esta era la primera cámara, se unió después con la segunda cámara que está más adelante, más cerca de la calle. Pero lo que yo le voy a mostrar es bastante interesante y quiero su opinión. ¿Está bien? Así me dice. Vamos a ver a lo que les digo. La vieja cámara. Esto es un viejo desagüe que viene de un baño de atrás. Este es del baño actual. Este es el caño de fundición que va a la nueva cámara, digamos. Pero fíjense esto. Fíjense esto. Está roto ahí. Está decantando. Se rompieron los bordes del caño de fundición y está cayendo el agua por los costados del caño.
Entonces, ¿ustedes qué opinan? Esto hay que hacer todo nuevo, ¿no? Porque esto es un quilombo. Si van por ahí las aguas. A ver si lo vemos desde arriba, a ver. Mira, ¿ve? Está todo roto al costado. Esto está mal, esto no está bien. Fíjense todos los cascotes que quedaron cuando saqué la tapa. Y además fíjense una cosa, este caño es por donde me viene el agua del desagüe de arriba, es de fibrocemento, o sea que en algún lugar está unido fundición con fibrocemento. Entonces, estamos en un problemón con lo cual la salida de esta cámara habría que rehacerla todo y tendría que romper todo hasta la calle, prácticamente hasta la nueva cámara. Esto es un quilombo, estamos ante un quilombo importante. Ahí sí que no lo voy a hacer, me parece, ¿eh? O sí, pero es un quilombo, esto es un quilombo mal. Estamos frente a un quilombo, señores. Vamos a probar, tengo un balde con agua acá. ¿Viste? Se va por el costado, o sea, se va por ahí. O sea, va por acá, pero también va por el costado, fuga. Y ahí me doy cuenta que también tiene un agujero. Bueno, alguno tiene idea por qué cuando solucionas un quilombo aparece otro y otro y otro y otro. Bueno, solucionado el tema de la piedra, aparentemente no está, ya lo miramos, aspiradora, todo, no hay nada. O sea que habrá caído, yo cuando levanté esta tapa se rompió toda la tapa, así que debe estar mezclado con los cascotes, habrá caído ahí y ahí quedó y ahí la sacamos. Así que ahora vamos a cerrar provisoriamente esta cámara. Vamos a dejar que seque la silicona ahí como para salir del paso. Esto aparentemente hay que romper al costado y ver hasta dónde se socavó. Si es un megapozo, y bueno, habrá que rellenar todo eso. Vamos a ver. Lo que nos vamos a abocar ahora, que más o menos tenemos esto cocinado como para salir del paso, es seguir con la parte de desagües. Bueno, en resumidas cuentas vamos a hacer como una conclusión. Lo que en un principio fue un dolor de cabeza por un cascote en un caño, terminó siendo un dolor de cabeza luego porque tuvimos que romper toda la tapa y un dolor de cabeza que descubrimos después, porque descubrimos que está, vaya a saber si no hay un pozo que nos comunica con China acá. ¿Vos me entendés? Entonces, lo que en un principio hemos puteado, hoy le damos las gracias, porque capaz que un día estamos acá y ¡brum!, nos vamos, ¿viste? Así que no hay mal que por bien no venga. Ustedes acuérdense siempre esa frase. A mí nunca me falló esa frase, jamás. Siempre que me pasó algo malo es porque descubrí algo mejor o me pasó algo mejor. En este caso, si bien es una bosta esto que pasó, pero me ayuda a darme cuenta que era un quilombo. Así que bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Lo voy a acomodar del otro lado. Lo voy a acomodar y después lo voy a pegar de nuevo. O sea, con esto. Esto no sé si es el mejor método si estuviese en forma horizontal. Acá es caída directamente y no hay presión como un caño de agua fría o de agua caliente. Esto es simplemente desagüe. Hay que sacarse esto antes que endurezca. Con fuerza de macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, así. Bueno, ya va a secar, va a secar. Ahora vamos a seguir cortando los caños del desagüe. Bueno, esto va a la cámara de desagote, codo,
Esto es hembra-hembra. Recuerden que hay hembra-macho, macho-macho, lo que quieran. Después venimos a esta T, como pueden ver acá, porque de acá seguimos para el lavarropa y acá va a entrar lo que es el desagüe de la pileta. Ahí ya lo presentamos todo. Fíjense, pusimos el trípode como soporte hasta que clavemos las omega. Ahí está el desagüe de lo que va a ser el lavarropa. Y le dejamos una pendiente un poquito en caída para que caiga sin dificultad. Listo, está todo presentado. Así que sería cuestión de atornillar las omegas y empezar a probar a ver si no cae agua por los laterales, por alguna unión o cosas por el estilo. Con mucho miedo he atornillado los dos tornillos para la omega que sostiene el caño. Y es un alivio, me falta otro ahí y otro más arriba. ¿Por qué les digo con mucho miedo? Porque ya nos pasaron bastantes cosas con este desagüe maldito. Dije, la que me faltaba es que pinche un caño, yo sé, de agua, de gas, de X. Así que por ahora venimos bien, por ahora. Crucemos los dedos. Una omega, dos omegas conectadas con pendiente y otra cosa. Vamos a empezar a probarlo. Vamos a tirar un poco de agua a ver si cae, no cae. Tenemos que meter acá, perdón el quilombo, esto. Así que vamos a seguir con eso. Tenemos esto, que es junto con esto lo que va en el desagote de la pileta, ¿no? Esto va acá. Esto va acá con un poco de sellador y esto va del lado de abajo. Así es. Ahora, esto va todo esto unido con este tipo de flexibles que vienen de las dos puntas iguales. Yo lo corté para que entre bien acá y entra bien ahí sin ningún problema. Bueno, vamos a instalar el flexible. El flexible básicamente hace un bandoneón y tiene 40 y 50, pero hay una parte de 40 que entra más esto. Lo pones con un poquito de calor y entra jamón del medio. Esto va acá abajo. Y esto va a ir acá. Así que vamos a proceder a tirarle un poquito de ahí está, mira. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Esto lleva una gomita acá. Lleva una gomita. Vamos a poner ahí. Lleva una gomita. Y del lado de arriba está esto. Y le vamos a poner un poquito de silicona acá. Esto tiene una torquita ahí, si se llega a ver. Ahí está, perfecto. Vamos a ver del lado de arriba qué tal quedó. Perfecto, ahora lo limpiamos con un trapito esto. Y todo quedó bien selladito acá adentro. Y listo, listo. Listo, viene con un taponcito esto para tapar ahí y chau. Esta mugre quedó de cuando estábamos trabajando. Bueno, quedó esto. Vamos a empezar a probar ahora. Ya en teoría quedó todo terminado ya. Falta rellenar con cemento ahí y del otro lado y listo. Está con una pequeña pendiente. Así que vamos a abrir el agua. ¿Este video lo vieron cuando instalé esta canilla? Se lo dejo al final,
Tin, 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 tin. Está cayendo ahí, se escucha. Perdónenme por derrochar el agua, yo soy muy cuidadoso del agua, pero bueno, tengo que hacer esta prueba, no me queda otra. ¿Se escucha que está cayendo acá? Nada, ni una gota pierde, ¿eh? Por ahora, vamos a dejarlo hasta mañana a ver si pierde algo, pero en principio, nada de nada. Ya estamos probando el lavarropa, chequeando que no haya ningún tipo de fuga, tanto ahí, como ahí, como ahí, como ahí, como ahí, como ahí, como en ningún lugar. De momento todo jamón. Le bajé un poco, esto le había puesto un sifón acá, pero se lo saqué, porque al final el sifón en realidad tiene sentido para que los olores no retornen, pero si nos fijamos esto es abierto, o sea que igual se puede cambiar esto, no hay ningún tipo de problema. Está la omega ahí, y todavía no le puse la omega acá, que sería para un desagote de lavarropas, y provisoriamente lo estoy dejando por acá. Pero tienen que tener en cuenta una cosa siempre que hagan, y justamente lo dejé así porque lo tengo que cortar a medida. Recuerden que cuando van a hacer un desagote para lavarropa, todos los lavarropas tienen que cumplir con la altura máxima de desagote, es decir, la altura a la que pueden poner ese caño, que es entre máximo 90 centímetros y mínimo 70 centímetros. Entonces, cuando ustedes diseñen un desagote, no lo hagan a 4 metros de altura, sino déjenlo en estas medidas, que en la mayoría de los lavarropas generalmente cumplen con estas medidas. Así que no es un dato menor eso. Así que nada, estamos probando. Si vemos ya que no pierde ningún lugar, empezamos a rellenar ahí. Del otro lado no vamos a rellenar porque seguramente más adelante vamos a hacer todo el desagüe nuevo para abajo. Pero por ahora nos quedó así. Una cosa que me han preguntado varios, y es por qué no lo embutí en la pared. Y la verdad es que primero quería hacerlo así por afuera, por un tema de practicidad. No quiero romper más paredes a futuro en caso que se rompa algún caño. Punto número uno, o sea que si lo podía hacer, igual lo dejaba por afuera. Pero hay una cosa que me complica bastante, y es este caño que está ahí, que está justo abajo de la pared, ese, que va para allá. Por lo cual tendría que cortarlo para poder embutir, y si no tenía que salir por acá y romper acá más cerámicos. Entonces se me complicaba bastante dejarlo embutido en la pared. Tenía que cortarlo ese caño, ver de qué era, si es de gas, de agua, está muerto. Y la verdad que no tenía ganas. Así que ahora en breve vamos a empezar a rellenar acá de este lado. Y listo, damos por terminado. Acá está, este lo vamos a rellenar después, acá también, así que todo liso. Esto también lo vamos a rellenar. Vamos a tratar de reutilizar esta cerámica que nos quedó, y el resto lo vamos a pintar. Esto es un lugar que no me interesa que quede muy bien estéticamente, pero sí que quede funcional. Quiero que quede funcional, que ande bien el desagote y todo eso. Por ahora no encontramos ni una pérdida. No encontramos ni una pérdida, ni acá, ni ahí, nada. Esta agua que ven ahí es porque yo tiré desde arriba probando una cosa, pero nada que ver con una fuga. Así que todo bien por ahora. Lo que vamos a hacer ahora es rellenar la cámara de desagüe que hemos cambiado, y la vamos a rellenar todo con cemento y piedras. Y para eso vamos a usar una relación de cemento 1:3 de arena. Usamos cemento Portland y no usamos cal por un tema que hay caños, y siempre donde hay caños metálicos yo no meto tema de cal con el cemento y todo eso, porque te lo va degradando más rápido. Entonces voy a usar una de cemento Portland por 3 de arena. Así que vamos a proceder a eso, señores. Dicho sea de paso, antes de que digan nada, yo no soy un experto en albañilería, simplemente me doy maña. Todas estas medidas las saqué de un curso de Canal Encuentro de albañilería que está muy interesante, y les dejo las tablas por acá y se las voy a dejar en la descripción del video, de las relaciones de cemento
con arena para distintas condiciones. Espero que les sirva. Entonces podemos meterle 3 de estas y 9 de arena. Y ahora vamos a la arena. Así que le vamos a meter un poco de agua y vamos a la acción. Lo primero que vamos a hacer es tirar un poco de agua en la zona donde vamos a tirar el cemento. Moja todo el piso. Así genera mejor adherencia al cemento. Ya le vamos rellenando. Y le vamos rellenando con un poco de cascotes también. Ahí está. Los cascotes los mojamos también. Ustedes obviamente si le van a poner una cerámica acá, directamente le dejan un nivel como para poner la cerámica. Esto no se preocupen porque después lo sacamos. Muévanlo así bien, así va entrando en todos los recovecos. Bueno,
Lo dejo así, después le doy la última mano de alisa así y chau. Damos prácticamente por terminado el trabajo. Lo otro es lo mismo. Después, si ustedes quieren, acá le ponen una cerámica. Si no, lo dejan así con cemento, como lo voy a dejar yo. Y la parte de afuera la voy a dejar por ahora limpia, sin revocar, porque vamos a hacer una bajada nueva más adelante. Dato no menor: el balde sucio no se lava en la pileta nueva, Sáquenle todos los restos en una bolsa de cascote, algo, recién ahí lo lavan, porque esto te va tapando todo después, así que ojo con eso. Falta rellenar ahí de costado y de la pared interna, digamos, y ya estamos. Bueno, estimados, no se fijen en esto, en esta luz, porque la tengo que cambiar hace rato. Tengo que poner una luz, todo. Bueno, doy por terminado el tutorial porque de acá en adelante es más de lo mismo. No tiene sentido. Después aliso un poquito el cemento. Si ustedes lo quieren dejar así, yo lo voy a dejar así porque realmente no me interesa que quede bien estéticamente acá. Esto es una zona que casi se usa simplemente para lavadero y ya está. Pero ustedes pueden ponerle cerámica. Y además no tengo las cerámicas que van acá, o sea que tendría que ir a una casa especializada en cerámicas que ya no se consiguen. Ni a palo me meten en ese baile. Después lo pinto un poco de color naranja del mismo piso y ya está. Ni se ve esto. Aparte va a estar tapado de cosas y qué sé yo. Pero sí me interesaba que quede bien funcionalmente. Ya probamos, hicimos no sé cuántos lavados. No goteó absolutamente nada. Así que nada. Del otro lado no lo voy a tapar ahora porque descubrí que abajo tengo un despelote importante con el tema de cloacas y seguramente voy a hacer todo desagüe nuevo. O sea, lo hice hasta ahí, hasta la parte de fundición, pero después voy a cambiar todo el tramo, así que por ahora lo dejo así. Damos por terminado el tutorial. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final, los que se quedaron. Espero que les haya sido de utilidad. Abajo acá en la descripción del video les dejo links interesantes, como por ejemplo las proporciones de cemento, cal, arena, depende de las situaciones que la usen para bañilería. Lo saqué todo, lo transcribí, digamos, de los tutoriales de Canal Encuentro de curso de albañilería, que está muy interesante. Si les interesa un poco la albañilería, para hacer arreglos como esto, va más que bien. Y nada, vamos a dejar ahora que se seque un poco esto. Y chau, ¿está bien? Les mando un gran abrazo. Nunca dejen de estudiar, pregúntense todo el porqué, pregúntenselo todo el tiempo. Y recuerden que ustedes a este mundo vienen a ser felices y libres. Y para ser libres hay que estudiar cada vez más, así que nunca dejes de estudiar. Te mando un gran abrazo, amigo. Adiós.